Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buen día, buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento estén viendo este video. Vamos a continuar con los trabajos del análisis de productividad del transporte de carga. Y bueno, pues vamos a recordar lo que comentábamos en sesiones anteriores, que es que la productividad es una razón entre la producción y los costos. Es decir, la productividad es una relación entre lo que oferta o entre las salidas de nuestros servicios de transporte y nuestras entradas, nuestros outputs y nuestros inputs. En este sentido, nosotros hemos estado trabajando sobre la producción de los servicios de transporte de carga. El día de hoy vamos a trabajar el segundo componente que tiene que ver con los costos, con los inputs, lo que tenemos que ingresar al sistema productivo, a la oferta de transporte de carga y que se traduce en costos. Pero para ello, para que nosotros, para que se pueda tener una visión clara de, pues de la estructura de costos en los servicios de transporte de carga, voy a repasar algunos elementos que seguramente ustedes ya dominan, pero que es necesario considerarlos para tener claridad en la estructura de costos del transporte de carga. En toda empresa o en todo proyecto, en cualquier sistema productivo tangible, se requieren básicamente de realizar ciertas inversiones, ciertos gastos. Estos podemos catalogarlos a grandes rasgos en tres rubros, que son los activos fijos, los activos intangibles y el capital de trabajo. ¿Sale? La inversión inicial en un proyecto o el valor económico que tiene una empresa, pues se puede calcular, se puede medir a partir de la suma acumulativa de estos tres rubros. ¿Sale? Y entonces, bueno, vamos a retomar inicialmente a qué nos referimos con activos fijos, activos intangibles, capital de trabajo y por ahí pues vamos a hablar de los tres tipos de costos generales. Bueno, pues entonces, en primer lugar, los activos fijos son aquellas inversiones que se realizan en los bienes tangibles, en aquellos elementos materiales, ¿sale? Que son ocupados en el proceso de transformación, ya sea para, bueno, concretamente para ofertar servicios de transporte. Entonces, todos aquellos elementos tangibles necesarios para brindar servicio de transporte de carga serían o entrarían dentro del rubro de activos fijos. ¿Cómo qué podría ser? Bueno, pues podría ser como los terrenos necesarios, por ejemplo, para patios de encierro, para talleres mecánicos, las obras físicas como edificios industriales, salas de venta, oficinas administrativas, vías de acceso, estacionamientos, bodegas, etc. Equipamiento en la planta, estamos hablando de máquinas, de pues alguna infraestructura, por ejemplo, para un almacén, racks, todo eso es equipamiento dentro de la planta. Las oficinas administrativas para la gestión del sistema de transporte, pues también forma parte de los elementos tangibles. El mobiliario de estas oficinas, escritorios, salas, computadoras, televisiones, forma parte de los elementos tangibles de las oficinas.
salas de ventas, aquí lo tenemos, maquinarias, muebles, herramientas, vehículos de apoyo y obviamente infraestructura de servicios de apoyo, agua potable, desagües, red eléctrica, comunicaciones, energía. La flota vehicular pudiéramos tener claro pues que serían los activos fijos. Bueno, es que no, los vehículos no entran en realidad tanto como activos fijos porque se van depreciando, pero son elementos tangibles. Ahorita comentaré más a detalle este elemento de la depreciación. Tenemos activos intangibles, que son aquellas inversiones que se realizan sobre los activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos y que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Son susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja directamente vía disminución de la renta imponible y de los impuestos que se van a pagar. Tenemos los gastos de organización, las patentes, los gastos de puesta en marcha, capitalización, bases de datos, sistemas de información preoperativa. Estos activos intangibles representan de cierta manera el capital como la marca de una empresa, la cual pues da prestigio, seguridad, fiabilidad a los clientes y esa marca propiamente no la puedes tocar. Sin embargo, contribuye a incrementar los ingresos de una empresa, pero que también puede contribuir pues a pues, el trabajo de la empresa fortalece justamente esta imagen corporativa. El capital de trabajo se refiere a la cantidad de recursos monetarios que se requieren para que la empresa pueda operar por lo menos durante un año. Se refiere al conjunto de recursos necesarios en forma de activos corrientes, esto es cash, dinero, constante para la operación normal de la empresa o del proyecto durante un ciclo productivo, generalmente un año, para una capacidad y tamaño de empresa determinados. Desde el punto de vista administrativo, el capital de trabajo se le denomina activos de corto plazo. Todo el dinero necesario para que la empresa opere sin problemas durante un año se refiere al capital de trabajo. Incluye pago de insumos, pago de sueldos y salarios, mantenimiento de vehículos, etc. Y la reinversión, pues es aquel dinero que debemos de gastar para renovar, por ejemplo, la flota vehicular y que podamos seguir trabajando sin interrupción de nuestras operaciones. Por ejemplo, la reinversión de la flota vehicular es algo que se tiene que programar en las finanzas de las empresas de transporte para que al final del ciclo de vida útil estimado del vehículo, éste se pueda renovar. Muchas de las estrategias contables que se realizan, pues es que cuando el vehículo termina de depreciarse contablemente, a partir de la ley de ISR, la empresa deja de depreciar sus vehículos y entonces vuelve a adquirir flota para que siga aplicando este proceso de la depreciación. Y bueno, pues de esa manera renueva su flota, recupera valor sobrante al vender los vehículos que ya depreció y de esa manera mantiene su flota vehicular
pues renovada en condiciones óptimas de operación, pero también está depreciando y ayudando a sus finanzas a través de la depreciación de los vehículos. Y pues en este caso la reinversión es uno de los rubros necesarios para las empresas del transporte de carga. Cada 4 o 6 años estar renovando su flota vehicular. Y pues entrando propiamente a la parte de los costos, vamos a tener que los costos en cualquier empresa los podemos dividir en costos fijos y en costos variables. Los costos fijos son aquellos costos directamente relacionados con la generación de productos o de servicios y que independientemente del volumen de producción siempre serán los mismos. Estos costos fijos pueden ser la mano de obra, el mantenimiento, las refacciones de la maquinaria y la energía eléctrica. Los costos fijos son aquellos costos que debemos de cubrir independientemente si ofertamos servicios o no, independientemente del volumen de prestación de servicios, los costos se van a mantener fijos. Por ejemplo, si nosotros tenemos oficinas rentadas para la gestión de la flota vehicular o la gestión de la empresa de servicios de transporte de carga, el costo de la renta de esas oficinas va a ser un costo fijo que tendremos que pagar mensualmente, independientemente si nos contratan o no nos contratan. Tengamos un viaje, 20 viajes, una ruta completa, estemos al máximo o estemos al mínimo de operación, el costo de la renta de esas oficinas se tiene que pagar mes con mes. Ese sería un ejemplo de costo fijo. O sea, las rentas de los inmuebles que estamos rentando para las operaciones los pagamos si tenemos trabajo o no tenemos trabajo, hay que pagarlo. Lo mismo pasa con la mano de obra directa. Digamos, la nómina, los trabajadores que tenemos en nómina, asegurados con todas las prestaciones, tengamos trabajo para ellos o no, hay que estar pagando sueldos y salarios, quincena con quincena, semana con semana, dependiendo, sea que los trabajadores tengan trabajo o no tengan trabajo, hay que estar pagando constantemente esos sueldos y salarios. Es un costo fijo. El costo de los seguros, por ejemplo, de los vehículos que ocupamos para mover la carga, nosotros tenemos que pagar un seguro. Y ocupemos o no ocupemos los camiones, ocupemos o no ocupemos los vehículos, vamos a pagar ese seguro forzosamente. Esos son los costos fijos, todos aquellos rubros en los que tenemos que cubrir si ofrecemos servicios, o más bien si contratan nuestros servicios, si movemos carga o no movemos carga. Sea que movamos 0 toneladas por día o movamos 20,000 toneladas por día, los costos fijos los tenemos que cubrir independientemente del volumen de servicio que tengamos. Esa es la diferencia principal con los costos de operación variables. Los costos variables, estos costos están asociados pues propiamente al volumen de producción o en nuestro caso al volumen de servicio.
cuántas toneladas estamos moviendo. Entre más toneladas de carga estemos moviendo, los costos variables se van a incrementar. Son aquellos costos, nos dice la definición, son aquellos costos directamente relacionados con la generación de productos o servicios y que aumentan o disminuyen en función directa al volumen de producción. En este caso, los ejemplos clásicos es la materia prima y los insumos. Entre más produzco, pues más materia prima requiero, más insumo, más energía eléctrica, más mano de obra directa, más agua, etc. Para el caso del transporte, bueno, es muy claro que, por ejemplo, un costo variable sería el combustible. Entre más distancia recorran nuestra flota, más combustible vamos a requerir, más desgaste de llantas, más consumo de aceites. Si tenemos operadores, bueno, entre más vehículos tengamos en movimiento, necesitamos más operadores. Y este sería el caso de los costos variables. Entonces, a grandes rasgos, nuestros costos en la empresa, pues los vamos a dividir en costos fijos y costos variables. Además de estos costos fijos y estos costos variables, tenemos un rubro al que se le llama gastos generales de administración y de venta, que se refiere, los gastos de administración son los gastos relacionados con la administración de la empresa, que pueden ser los sueldos y salarios, que a diferencia, estos sueldos y salarios, a diferencia de los sueldos y salarios de la mano de obra directa o indirecta, pues se refiere a las personas que no están en la operación, sino que están en la gestión. Para quienes han trabajado conmigo la parte de sistemas, vemos que hay un modelo general que es un sistema de conducción planificado en el que tenemos un objeto conducido, que es el operativo, y un sistema de gestión o de conducción o de management. Este sistema de gestión pues se encarga de conducir los trabajos de la parte operativa. Y entonces cuando el tamaño de la flota vehicular es significativo, es necesario un sistema de gestión, de administración, de dirección, que nos permita coordinar y administrar eficientemente las operaciones, las actividades operativas. Y entonces los sueldos y salarios a los que nos referimos aquí, pues son los sueldos y salarios de aquellos trabajadores que realizan la gestión del sistema. Estamos hablando de cuadros medios y altos, de jefes, gerentes, directores que realizan actividades de gestión, de planeación, de dirección, de control, de diseño de mejoras, de planificación estratégica. Claro que estos puestos tienen que estar plenamente justificados. Depende de la empresa, pero de hecho vamos a ver cierta partición o cierto número de personal administrativo y de dirección que debe de tener la empresa a partir del tamaño de la flota vehicular. Por ejemplo, en algún momento, bueno, esto no tiene caso comentarlo. Seguimos con esto. Utilidades de oficina, útiles de oficina y papelería, hojas, plumas, clips, folders, todo esto para llevar los archivos, la gestión, pues son útiles de oficina y papelería. Las rentas de las oficinas administrativas, gastos de representación, por ejemplo,
para el caso del transporte de carga, cuando tenemos incidentes viales, tenemos siniestros en carretera, pues necesitamos un abogado, necesitamos quien haga trabajo de representación y trabajo legal por si ocurren ciertos incidentes. Incluso cuando hay robos, pues también necesitamos por ahí de los abogados que levanten las actas, que trabajen en toda esta parte. Y estos gastos son gastos de representación, entran en esta parte de los gastos de administración, útiles de aseo, agua, luz, teléfono para el personal administrativo. Los seguros entrarían en este rubro de gastos generales. Los gastos de venta son aquellos relacionados directamente con la venta de los productos. Si tenemos una fuerza de venta, si tenemos una página de internet donde se promocione la oferta de servicio de transporte de carga, si tenemos gestores que van a la puerta de las empresas, ofrecer el servicio, tratar de conseguir un convenio, un contrato, pues todos los gastos en este tipo de promoción y venta entran aquí. Comisiones, publicidad, útiles, promociones. Esto de transportes y fletes se refiere únicamente a la actividad de promoción y sueldos y salarios de las personas que están aquí. Estos tres grandes rubros de costos, estoy hablando del costo fijo, costo variable y gastos generales de administración y venta, son los tres grandes rubros en que podemos catalogar los gastos en los que tiene que incurrir una empresa de transporte de carga. Otros gastos generales corresponde a incobrables o imprevistos, como lo que les decía, hay un siniestro de alguno de nuestros vehículos, pues aquí va a tener que entrar en gastos generales. Y pues una estimación que propone Urbina Vaca, pues es que la estimación es entre el 1 y el 3% del total de ingresos debe de destinarse a gastos generales o tener ahí dinero para en caso de que se presente algún imprevisto. Este es un parámetro que tenemos. Y bueno, entonces los costos de producción de nuestros servicios de transporte los podemos catalogar en los tres tipos que teníamos. El costo fijo, que va a ser un costo que va a estar indicado como constante. El costo fijo, los costos fijos van a mantenerse constantes independientemente del volumen de producción que tengamos. Si tomamos esta gráfica como una gráfica que registra los costos de operación de una empresa de transporte de carga, teniendo en el eje vertical el costo en miles de pesos, ¿sale? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, etcétera. Y el eje el eje horizontal sean las toneladas transportadas por kilómetro, independientemente de cuántas toneladas transportemos, si son 0 o son 3,000 toneladas por kilómetro, los costos fijos
se van a mantener constantes. Sea que la empresa no transporte nada o transporte un gran volumen de mercancía, los costos fijos son horizontales, son constantes. Mientras que los costos variables, pues van a, como lo dice su nombre, van a cambiar conforme al volumen de producción. Aquí tenemos producción, ¿sale? Bueno, para retomar las notaciones que hemos estado usando, pues sabemos que la producción la representamos con Q mayúscula, entonces el eje vertical es la producción y el eje vertical son los costos. Los costos variables va a ser una función de la producción. Entre más produzcamos, pues los costos se van a ir incrementando. Eso lo estoy representando con una línea ascendente que nos indica que a mayor producción, mayores costos. Además, tenemos los costos variables discretos. Estos costos variables discretos pueden ser costos que se mantengan fijos para un determinado volumen de producción y que después escalan para otro nivel de producción y así nos vamos. Estos costos variables discretos son comunes, por ejemplo, en el transporte de carga. Si tú tienes un vehículo en operación, tus costos fijos se pueden mantener igual hasta que rebases, por ejemplo, la capacidad de carga de ese vehículo. A lo mejor con un solo vehículo podemos cargar hasta 22 toneladas, ¿sale? Pero puedo cargar desde 0 hasta 22 toneladas y el costo se va a mantener igual porque tengo un operador, tengo un vehículo y tengo, pues digamos, los costos se mantienen ahí desde 0 hasta 22 toneladas. Pero si tengo que transportar más de 22 toneladas, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, ahora voy a necesitar 2 vehículos y entonces mis costos se van a subir. Y de 0, de 22 a 44 toneladas, me voy a mantener constante. Pero si necesito transportar más de 44, entonces voy a ocupar un tercer vehículo y se van incrementando mis costos. Este sería el caso de costos variables discretos. Igual vamos cambiando a partir de si tenemos un vehículo, 2, 3 o 4. Eso se va incrementando. El costo total, pues es la suma de mi costo fijo más mi costo variable, ¿sale? La suma de estos dos costos, pues me va a dar mi costo total. Un esquema más completo sería cuando, además de incluir mi costo fijo, incluyo mi costo variable continuo y los costo variable discreto y el costo total. Bueno, este sería para el caso de una empresa en la que los costos van a bajar conforme al volumen de ocupación. Este sería los costos por unidad, los costos unitarios. Aquí tenemos costos unitarios. Y esta gráfica de costos unitarios explica un poquito lo que en transporte de carga se ocupa muchísimo, que es la economía de escalas. La economía de escalas nos indica que entre más producción tengamos, entre más alta sea la producción que tenemos, los costos se van
a reducir, hablando de los costos por unidad. Acá atrás teníamos los costos fijos y costos variables agregados. Si nosotros, te los voy a poner así, si estamos hablando de nuestros costos fijos, si nosotros vemos en esta gráfica, los costos fijos son de 5,000 pesos. Puede ser para 0, puede ser para 500, puede ser para 1000, para 1500. Este es nuestro volumen. Si calculamos el costo fijo, si calculamos el costo unitario para cada uno de estos valores, veríamos que, por ejemplo, para el primer punto que tenemos aquí, tenemos un costo de 5,000, costo de 5,000 pesos para una producción de 500 unidades. El costo unitario, pues se obtiene dividiendo el costo entre la producción. Entonces, para este primer punto que estoy marcando aquí en la recta, yo voy a tener un costo de 5,000 pesos para una producción de 500 unidades. Eso me da un valor de 10. Tengo un costo unitario de 10 pesos por unidad para los costos fijos. Si me voy ahora al segundo punto, resulta que mi costo unitario para 1000 unidades, costo unitario para 1000 unidades, va a ser igual. El costo fijo sigue siendo el mismo, 5,000. Pero dividido entre 1000 unidades. 5,000 entre 1000 nos va a dar 5. 5 pesos por cada unidad. Y así nos vamos. Nos daremos cuenta que los costos fijos, en el caso del costo fijo, entre más volumen de producción tenga, el costo fijo va a ir reduciéndose. ¿Qué pasa con los costos variables? Bueno, los costos variables se van a mantener constantes. ¿Por qué? Porque esos costos dependen del volumen de producción. Entonces aquí el costo fijo, el costo variable, en términos unitarios, el costo variable se va a mantener constante. Los costos variables discretos, pues también tienden a reducir, a bajar y después mantenerse constantes. Y el costo total se va a reducir. En términos del transporte de carga o en el contexto del transporte de carga, pues entre más carga, transporte por unidad vehicular, mis costos, tanto fijos como variables, van a tender al mínimo. Por eso siempre se recomienda o es esperado que se ocupe el transporte a su mayor capacidad o valores cercanos a su mayor capacidad para que de esta manera los costos unitarios se puedan reducir
y sea, pues obviamente, más atractivo el poder transportar la mercancía, porque mientras los costos bajan, el margen de utilidad puede ser mayor, como se muestra en la siguiente imagen, ¿no? En la siguiente imagen tenemos los costos fijos, que ya sabemos son constantes, tenemos los costos variables continuos o costos variables discretos y tenemos entre eh, estos tres costos, tenemos nuestro costo total y las ventas o lo que vamos a cobrar de tarifa por la carga, pues también depende del volumen de carga. Entre más amplio sea el margen entre los ingresos por ventas y los costos totales, pues la rentabilidad o el beneficio obtenido por la empresa será mayor. Entonces, cuando ocupamos la economía de escala, lo que va a hacer es que va a reducir los costos conforme aumenta el volumen y se espera que en este caso los ingresos se mantengan constantes porque nuestra tarifa suele ser por tonelada movida y entonces entre más se ocupe la capacidad de los vehículos, los costos tienden a bajar mientras que el ingreso se mantiene ampliando la brecha de ganancia entre ingresos y costos. Cuando yo puedo ofertar más con menos costos, pues entonces estoy siendo más productivo, que finalmente es el tema general de estas últimas sesiones. Claro, entre más produzco, pues soy más productivo, pero también entre menos gasto, soy más productivo, porque la productividad es una razón entre producción y costos, justamente lo que tenemos aquí, producción y costos. ¿En qué momento vamos a ser más productivos? Pues cuando los costos vayan para abajo, se reduzcan y la producción vaya para arriba. ¿Sale? Ahí tendríamos una gráfica de producción, de productividad. Pero bueno, esto que está presente aquí en estas gráficas, pues es la forma general, ¿verdad? De nuestros costos fijos, costos variables, gastos generales. Llamamos al punto de equilibrio el punto donde los ingresos chocan con los gastos generales y a partir de ahí es viable o es factible la realización de las operaciones del transporte de carga. Cuando los costos superan las ventas o los ingresos, estamos perdiendo, estamos trabajando con pérdidas. Cuando los ingresos superan a los costos, estamos teniendo ganancias. El escenario operativo deseado, pues es un escenario en el que siempre tengamos más ingresos que costos. ¿Sí? Toda empresa, toda actividad productiva busca siempre obtener un margen de beneficio. No busca que tengamos un margen de pérdidas, pero es muy común, sobre todo por la estructura de la industria del autotransporte, que se llegue a trabajar en esta zona, en la zona en la que los costos superan a los ingresos. Muchas veces las
tarifas inadecuadas o el cálculo de tarifas inadecuadas por el desconocimiento de la estructura de costos del autotransporte, genera principalmente que los pequeños transportistas estén cobrando menos de los costos que implica ofrecer el servicio. ¿Sale? Y lo cual se refleja que cuando la unidad que tienen en su posesión ya no puede trabajar porque se ha desgastado completamente, el transportista suele no tener el recurso necesario para renovar su unidad o comprar una nueva. Es ahí donde se da cuenta el transportista que estuvo cobrando menos de lo que debió haber cobrado por sus servicios. ¿Sale? Esta zona roja es la zona de rechazo, la zona verde es la zona que esperaría obtener un beneficio, pero además estar en condiciones de renovar su flota cuando ésta haya concluido su vida útil. Bueno, continuando con este análisis y entrando a una parte más detallada del análisis, nos vamos a encontrar que, bueno, ya vamos a entrar a la parte enfocada al transporte de carga. Dijimos hay costos fijos, hay costos variables y como costos fijos en el sector del transporte nos vamos a encontrar en primer lugar la depreciación de los vehículos. Los vehículos se deprecian no solamente por cuestiones contables, sino que están perdiendo valor. Incluso aunque no se ocupen los vehículos, se deprecian. El valor de compra de estos vehículos se va perdiendo conforme transcurre el tiempo, aunque el vehículo no esté en uso. Y esa depreciación es un costo fijo que la empresa debe de cubrir o el transportista debe de tener presente, dado que al final del periodo de depreciación, pues este vehículo ha perdido parte significativa de su valor. Otros elementos pues son las remuneraciones al personal operativo que indirectamente está involucrado en la operación del transporte. El mantenimiento de la flota vehicular es otro costo fijo. La operación del transporte, la administración, los derechos del permisionario, los seguros, cánones, peajes y servicios públicos como pues, los impuestos de predial, agua y otros servicios forman parte de los costos fijos, mientras que los costos variables son consumos y mantenimientos frecuentes de servicio que se le da a la flota. Una estructura general de costos se muestra en esta diapositiva, la cual vamos a ir desagregando poco a poco. En el caso de la depreciación, hablando de los costos fijos, la depreciación principalmente afecta a la flota. Claro, para el transporte
de mercancías, pues obviamente la flota es el principal activo que tiende a depreciarse, aunque también se deprecian las instalaciones de la empresa, la infraestructura física de apoyo, las computadoras, los GPS, estos equipos también sufren depreciación, la infraestructura tecnológica, los sistemas de información, los TMS, maquinaria y equipo, por ejemplo, si tenemos un taller mecánico para darle mantenimiento preventivo y correctivo a la flota, pues la maquinaria y equipo adquirido para ese mantenimiento también se va a depreciar. Y eso se tiene que contabilizar para que al final de los ejercicios y de los ciclos de vida de estos activos se pueda renovar los activos, se tengan los recursos suficientes para la renovación de estos activos. Las remuneraciones que van a estar asociadas a la flota, a los terrenos y las instalaciones, infraestructura física, infraestructura tecnológica, maquinaria y equipo y la proveeduría. Estas remuneraciones están asociadas, si se dan cuenta, a cada uno de los elementos fijos que estamos depreciando. El mantenimiento, pues, incluye repuestos, refacciones y accesorios necesarios que es necesario cambiar para que el vehículo se encuentre en las mejores condiciones. También incluye, obviamente, sueldos y salarios del personal de mantenimiento, no solamente de limpieza, sino de mantenimiento mecánico de la flota. De la operación, pues propiamente se refiere al personal que está en las operaciones de la empresa, personal de carga, de descarga, personal, operadores, auxiliares, que están involucrados directamente en los servicios de carga. Personal administrativo, derechos, seguros, cánones, peajes y servicios públicos. Esta es una estructura de costos fijos más detallada, aplicable a servicios de transporte. Para el caso de los repuestos y accesorios, todavía lo podemos desagregar en los sueldos y salarios de los mecánicos, sueldos y salarios de ayudantes, sueldos y salarios de electromecánicos, llanteros, para personas que enderezan, pintura, incluso, pues sí, personal que se encarga de reparar los vehículos en caso de algún siniestro, y los gestores de la bodega, de los patios de encierro. Para el caso del personal de operación, pues tenemos a choferes, despachadores, supervisores, jefes para el personal. Y bueno, eso sería el caso de los costos fijos, la estructura de costos fijos. La estructura de costos variables, pues podemos hablar de los consumibles, de los insumos como combustible, llantas, aceite, otros aceites como líquidos de frenos y grasa. También para la limpieza y lavado de los vehículos, estos entre más se ocupen, pues más se tienen que limpiar y lavar para que estén adecuados para el siguiente servicio. Bueno, vamos a partir de esa estructura general, ya podemos tener una idea justamente de las implicaciones de los costos que tenemos en una empresa de transporte de carga. Vamos ahora punto por punto. Este video va a ser un poquito cansado porque son muchos elementos de costos que tenemos que analizar, pero les pido que, pues, si por ahí se cansan, le ponen pausa, hacen un resumen, y es importante que hagan un resumen de estos apuntes,
y los tengan presente para su examen, para su segundo examen parcial y final. Bueno, la depreciación de la flota. Para que se pueda depreciar la flota, pues tenemos que identificar en primera instancia el tipo de vehículos que tenemos presentes. La capacidad total de carga que tienen estos vehículos, el peso, el vacío, el peso lleno, la potencia, la longitud, el número de ejes, el número de llantas, la aceleración, son algunos de los elementos que podemos definir para el tipo de vehículos que estamos trabajando. Nosotros ya tenemos una clasificación vehicular que nos da la norma, donde además de una clasificación general, nos establece pues el número de ejes y de llantas que estos vehículos tienen y su capacidad por eje. Esta identificación de la flota, el paso 1 para la depreciación es que identifique la flota vehicular, el tipo de flota vehicular que tengo, y a partir del tipo de flota vehicular que tengo, pues se hace justamente o se hace el llenado pues de esta tabla. Para la flota que tiene nuestra empresa o nuestro caso de estudio, pues habrá que definir la capacidad total, porque puede ser que no tengamos solamente un tipo de vehículo. Puede ser que tenga el tipo 1, tipo 2, tipo 3. En los ejercicios prácticos que hemos estado revisando, pues vemos que dependiendo del tipo de vehículo es su producción, ¿sale? Y estas características que vamos a definir son las características técnicas. En el proyecto ustedes tienen que definir las características técnicas de un vehículo, y eso es nada más de un vehículo, al menos estas características. Si tenemos diferentes tipos de vehículos, nuestra matriz se tendrá que llenar para cada uno de los vehículos que tenemos aquí. Esa clasificación vehicular nos lo da la NOM 012 de la SCT, y pues aquí solamente estoy recapitulando sobre estas configuraciones vehiculares que tenemos. Las instalaciones operativas, bueno, incluso ya tenemos una fórmula para calcular el tamaño de la flota vehicular, ¿sale? Una vez que tengamos esta flota vehicular, pues hay que acordarse de las clases de evaluación de proyectos, incluso de teoría económica, donde pues sabemos que en la ley del ISR, del impuesto sobre la red, de la renta, hay un artículo que pues abarca justamente la depreciación de vehículos adquiridos por personas físicas y morales, y cómo es que se aplica la depreciación a partir de la identificación del tipo de vehículo que tenemos. Bueno, sobre la instalación para las operaciones, pues el área, las ecuaciones básicas para el dimensionamiento de las instalaciones las podemos retomar de la propuesta de Molinero, donde nos habla de que necesitamos para la adecuada gestión de la flota, necesitamos área de estacionamiento, necesitamos área de reparación, necesitamos bodegas, necesitamos oficinas, áreas de operación y recreación para los operadores y otro personal de soporte, áreas de servicio y posiciones de abastecimiento de combustible, donde la superficie en metros cuadrados se obtiene de estas fórmulas que nos proporciona Molinero. Entonces, por ejemplo, si el tamaño de mi flota
es de 24 camiones unitarios C3, entonces el área del estacionamiento requerida para estos camiones sería 82.4 por 24. Necesito una superficie de 1977, bueno, casi 78 metros cuadrados. Esta es la superficie de mi patio de encierro para estas unidades. El área de reparación para una flota, claro, asumiendo que no todos los vehículos van a estar en mantenimiento al mismo tiempo, pues se obtendría multiplicando 17.88 por 24 unidades y así sucesivamente estaríamos calculando el espacio físico necesario para estos elementos de instalaciones de una empresa de transporte. ¿Sale? Y estos elementos, que son las instalaciones operativas, también son susceptibles de depreciación. Otra infraestructura física de apoyo, pues es, bueno, aquí ya les, sí, depreciación mensual de la infraestructura de apoyo. La depreciación mensual de la infraestructura de apoyo es 0.0015 AT más AI por C, donde AT es el área total requerida de la zona de andenes y terminales. AI es el área total requerida en la zona de andenes y puntos intermedios. Y C es el costo unitario de construcción de la infraestructura de estacionamiento de autobuses o camiones o en general vehículos que estemos ocupando en nuestro caso. La infraestructura tecnológica de apoyo pues se refiere a si tenemos pagos electrónicos, información al usuario, trazabilidad, seguridad del usuario, dispositivos GPS, apoyo a la explotación. Estos elementos tecnológicos necesarios para la gestión de la flota como elementos de radiocomunicación, sistemas de alerta de seguridad, sistemas de posicionamiento global, todos estos equipos necesarios para soportar tecnológicamente las actividades de transporte también son susceptibles de depreciación y eso entra en los costos fijos. ¿Sale? Por ejemplo, sistemas de pago electrónico para nuestros clientes, validadores, computadoras portátiles, computadoras de escritorio, recargadoras de tarjetas, software de procesamiento de información, sistema de información al usuario como dispositivos de posicionamiento global, computadoras, pizarras informáticas, software informático como el TMS para los sistemas de transporte, un sistema para la gestión de la flota como el que les mostraba en videos pasados, y incluso cámaras, monitores. Estos elementos son, claro, a partir de las necesidades propias de la empresa, se podrían determinar y a partir de ahí cuantificar y calcular. Por ejemplo, lo que se calcula es la cantidad requerida. Aquí esta es una propuesta de Molinero, sin embargo, en realidad es una propuesta que pues no es generalizable, solamente se está tomando como una ejemplificación. El sector del transporte es tan variado que sería complicado establecer una fórmula aplicable a todos los casos sobre cuántas computadoras, cuántos GPS
cuántas cámaras son necesarias, depende del tipo de mercancía, depende de la ruta, depende de muchos factores. Pero si ya tenemos un caso concreto, pues lo que se hace aquí es se cuantifica cuántos de estos equipos tienes, cuál es su vida útil en años. Esto es en la ley general del impuesto sobre la renta, y a partir de ahí se hace el cálculo del valor residual. Por ejemplo, las computadoras creo que las puedes depreciar hasta en 2 años. En 2 años pierden su valor comercial desde el punto de vista contable, aunque las puedas seguir ocupando. Lo conveniente es que después de esos 2 años, si ya lo depreciaste contablemente, la renueves. El valor residual, pues, es lo que te va quedando. Al primer año te queda la mitad, si estamos hablando de esas computadoras. Pero en un caso concreto, lo que hay que hacer, pues, es cuantificar estos elementos, su vida útil, y ir señalando año por año su valor residual. Sobre la maquinaria y el equipo, pues es justamente lo mismo que tenemos, ¿verdad? Caso de maquinaria y equipo para la reparación, mobiliario de oficina, maquinarias para el abasto de combustible. Bueno, los componentes pueden ser el área de estacionamiento, qué equipo necesitas, qué maquinaria, qué equipo para el área de reparaciones, qué maquinaria, qué equipo para el área de bodegas, qué maquinaria, qué equipo. En realidad se está haciendo un inventario del equipamiento de la empresa y después se tiene que calcular el monto de inversión, cuál es el costo en el mercado de cada una de estas maquinarias y equipo, y se aplica la depreciación respectiva. Entonces, más o menos los equipos, o sea, sin meterse tanto en la revisión de la ley del ISR, pues hay equipos que los deprecias en 1 año, su valor completo. Hay otros que llegan a depreciarse hasta en 10 años. Si lo deprecias en 1 año, su depreciación es del 100% anual. Si lo deprecias en 10 años, su porcentaje de depreciación es del 10%. Entonces, anualmente el porcentaje de depreciación puede ir del 10 al 100% del costo de adquisición. Ese sería el porcentaje de depreciación, más o menos el rango de depreciación de los equipos, vehículos y maquinarias que adquiere la empresa. Y este es el porcentaje que tienes que ir guardando para renovar a partir de la vida útil establecida. Esto ustedes recuerdan, bueno, yo cuando daba evaluación de proyectos, ¿no?, hacía algunos ejercicios de esta depreciación. El alcance de la materia no es para que veamos depreciación, tampoco tenemos el tiempo para ejercitar la depreciación, pero si ustedes se dan cuenta, la depreciación de los vehículos, el equipo y la maquinaria es uno de los componentes principales de los costos de una empresa de transporte de carga, ¿sale? Y por eso la expresión común de que el hombre camión o la pequeña microempresa de transporte de carga suele comerse los camiones. Expresión común para señalar que están operando, están trabajando, y las ganancias en realidad o los ingresos que obtienen, pues es el ingreso del desgaste del camión, de tal manera que después de 6, 7 años de operación, pues el camioncito ya no da para más, pero el dueño, el propietario, ya no tiene para renovarlo por los efectos de la depreciación.
Y bueno, pues esto es desde mi punto de vista y formación, el rubro de costos, de los costos, el elemento de estructura de costos que más afecta al transporte de carga. Bueno, ¿qué otros elementos tenemos? Las remuneraciones, el mantenimiento, que bueno, para los repuestos y los accesorios tenemos fórmulas teórico-prácticas ocupadas por el Banco Mundial y sus aliados, donde ya tienen incluso una tabla amortizada de los repuestos y accesorios de cada vehículo o cada tipo de vehículo. Una fórmula que es muy ocupada, propuesta por estos autores, es que las partes de refacciones necesarias van a ser igual a estos elementos, donde par se refiere al consumo estandarizado de partes por cada 1000 kilómetros, es una fracción del precio de reemplazo del camión o del vehículo. Este consumo estandarizado depende en primera instancia del kilometraje acumulado del vehículo. Obviamente, entre más kilometraje acumulado tengamos, pues la restitución de refacciones va a ser más rápida, va a ser mayor. De full es el consumo adicional de combustible debido a la congestión vehicular donde estemos operando. IRI, pues es el índice de rigurosidad del pavimento. Y estos elementos, pues nos permiten hacer un cálculo de el consumo estandarizado de partes por cada 10.000 kilómetros como elementos de costo fijo asociados al mantenimiento. Bueno, en el caso de rutas urbanas, esta gráfica nos va a mostrar justamente cómo es que los kilómetros acumulados por el vehículo van a impactar directamente en el costo anual de las partes como proporción del precio del vehículo nuevo. Si nosotros vemos, pues a menor desgaste o a menor recorrido acumulado, pues los costos en primera instancia podrían dispararse, tienden a suavizarse, pero después se mantienen a la alza. Es decir, entre más años, bueno, no entre más años, entre más distancia haya recorrido estos vehículos, a mayor kilometraje, el costo anual de refacciones también se va incrementando. ¿Sale? Los vehículos, en teoría, con menos kilometraje, tienen menos costo anual en consumo de refacciones. ¿Sale? Otra de las razones por las cuales, pues, a veces no se renueva la flota porque se prefiere ir comprando en partes el camión a comprarlo en una sola exhibición. ¿Y a qué me refiero con comprarlo en partes? Pues que finalmente este costo anual, pues es el costo de las partes que vas adquiriendo o que vas reemplazando. En realidad vas reemplazando al camión en partes, pero bueno, pues eso te permite dosificar el costo. Esto era para rutas urbanas, esto es para rutas interurbanas y estas son para rutas interurbanas largas. En general lo estamos viendo que pues se repite el patrón de crecimiento. Entre más kilómetros, más gasto anual en partes. Y bueno, el personal de mantenimiento, los sueldos necesarios,
También estos autores nos proporcionan algunos elementos para la estimación de cuántos mecánicos y cuántos ayudantes necesitamos para dar el mantenimiento a nuestra flota. LH se refiere al número de horas mano de obra de mantenimiento por cada 1000 kilómetros. Incluye un 50% de mecánicos y un 50% de ayudantes. PARS, pues ya sabemos que es el consumo estandarizado como fracción del precio. KCM, pues es el kilometraje acumulado del autobús, del camión o del vehículo en general. El consumo adicional por combustible debido a la congestión. Índice de rigurosidad del pavimento. Y esta es una manera en que nosotros, a partir del consumo anual en refacciones, podemos calcular el número de horas de mano de obra que requerimos tanto de mecánicos como de ayudantes. Este es el consumo para rutas urbanas, rutas interurbanas y rutas interurbanas largas. Nuevamente estamos viendo que a mayor kilometraje acumulado, pues el costo en la mano de obra va a ser mayor. ¿Sale? Y bueno, pues sobre el tipo de personal que ocupamos, además de los mecánicos y ayudantes, tenemos a los electromecánicos, electricistas que les llamamos comúnmente, los llanteros, quien endereza, bueno, quien hace trabajo de hojalatería y pintura en nuestro contexto, y los que están en bodega. Y aquí algunas estimaciones para empresas representativas. Se requiere un electromecánico y un ayudante por cada 5 mecánicos. Esta es una propuesta igual basada en Molinero. Para las empresas representativas se requiere un llantero, 3 trabajadores especializados para trabajo de hojalatería y pintura por cada 50 autobuses y un encargado de bodega. Y bueno, pues ya aquí tenemos al personal de mantenimiento. Personal de operación, pues tenemos choferes, despachadores y supervisores, donde para rutas urbanas e interurbanas la cantidad de choferes en jornada semanal de 48 horas sería de un promedio de 1.84 choferes por la flota vehicular. Si yo tengo una flota de 24 unidades, como en el ejemplo anterior, pues tendría que multiplicar 1.84 por 24 y me daría 24.16, que se sube a 45 choferes. Choferes por jornada semanal, bueno, dependiendo de si lo queremos hacer. Bueno, esto sería para ruta interregional, flota efectivamente calculada. Nosotros ya vimos las fórmulas para calcular el tamaño de flota, ¿sale? Y pues aquí podemos ocupar estas fórmulas como un indicador, ¿sale? De lo recomendado sobre el número de choferes por vehículo ocupado. Los despachadores o ayudantes o cargadores, los supervisores. Y bueno, pues estas fórmulas en realidad es para tenerlas por ahí en nuestros apuntes y con ellas más adelante resolver los ejercicios prácticos de este tema. Personal administrativo, este es interesantísimo, pues, ¿cuáles son las funciones administrativas? Gerencia general, asistencia de gerencia, recepción, jefatura,
jefatura de contabilidad, encargado de tecnologías, técnicos de TICS, jefatura de mantenimiento, jefatura de departamento de tráfico, encargado de estadísticas, jefatura de planificación, misceláneos, o sea, que hagan de todo, y guardias de seguridad. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, nosotros para el transporte de carga está el servicio de las escoltas, que es un tema muy interesante también y que pues es una función definida como administrativa, pero que afecta significativamente a los costos de transporte, sobre todo para las mercancías de alta densidad de valor. Las recomendaciones hechas, pues, es en qué momento se justifica que tengamos un gerente general. Bueno, si el tamaño de la empresa flota, a partir de la cual se puede justificar que tengamos un gerente general, es cuando tenemos al menos 20 vehículos. Si no tenemos 20 vehículos, tenemos de 10 a 20, pues en lugar de una gerencia general, tenemos pues un asistente de gerencia. 10 vehículos justifica una recepcionista, 20 vehículos justifica un jefe de personal, 20 vehículos justifica un jefe de contabilidad y finanzas, 20 vehículos justifica un encargado de TICS, 10 vehículos justifica un técnico en tecnologías de información. Esto solo es, digamos, comparativo, no se debe de tomar al pie de la letra porque depende, pues, como en todos los casos, del contexto particular y del caso que estemos analizando, ¿sale? Una estructura administrativa muy robusta, muy grande, va a comerse a la operación. Si tenemos pocos vehículos y una estructura administrativa muy grande, no hay manera de que la operación soporte esa estructura tan grande. Yo me acuerdo mucho de hace un par de años en un trabajo que se hacía ahí en la facultad para el INE, el Instituto Nacional Electoral. Decían los directivos que ellos estaban en un 50-50. 50% del personal contratado por el INE eran directores y subdirectores, y el otro 50% eran operarios, era personal operativo. Imagínense qué obesa es la organización de ese instituto en el que el 50% de su personal es personal de dirección, personal directivo, y el otro 50% es personal operativo, es decir, tienen un director por cada intendente, si lo quieren ver así. Obviamente esa estructura en una empresa privada colapsa, porque es una estructura ociosa, es una estructura onerosa que no produce. En el transporte de carga, por eso estos números que estoy presentando, porque finalmente la actividad operativa, el movimiento de la carga es lo que genera valor de lugar y tiempo. Y se justifica el trabajo directivo a partir de grandes volúmenes, ¿sale? Por ejemplo, vean, un jefe de departamento de planeación y desarrollo aparece, empezamos a hacer planeación y desarrollo a partir de 50 vehículos en operación. Encargados de unidades técnicas a partir de 30 vehículos. ¿Sale?
De ahí que efectivamente la parte operativa es fundamental. La parte de gestión se va a comenzar a justificar a partir del volumen de nuestra flota vehicular. Claro que esto, pues, hay una gran diferencia entre el transporte privado y el transporte público, ¿verdad? Bueno, esto es en el contexto del transporte privado. Y bueno, hasta ahí tenemos nuestros costos fijos. Vean que ya se hizo una diagramación sumamente detallada de lo que implica los costos fijos. Y eso que no hablamos de los derechos, seguros, peajes, los servicios públicos, la gestión de permisionarios, los sindicatos de transportistas, que también pues entra en la parte de los costos fijos. El pago de derecho de piso que lamentablemente en México se da, ¿no? Los transportistas le tienen que pagar, no solamente organizaciones sociales, le tienen que pagar pues, tienen que pagar por pasar territorios, podríamos decir, hostiles, y eso es, vayas con carga o vayas sin carga, pues ahí está el costo fijo. Los costos variables, pues se asocian a los consumibles y limpieza y lavado de vehículos. Los consumibles, pues son combustibles, llantas, aceites y líquidos de freno, agua, anticongelante, etc. Para el caso de combustibles, pues también tenemos formulaciones teórico-prácticas del Banco Mundial. Honestamente, no vamos a tener tiempo para entrarle a esto. Nos quedan 2 semanas y ya después va a estar muy complicado poder trabajar con estos temas. Caso de combustibles, pues tenemos que el enfoque característico para hacer un cálculo en el consumo de combustible, pues es el modelo ARCON, que nos dice que el consumo de combustible pues se debe a un factor de eficiencia del motor en el consumo de combustible, y ese factor de eficiencia está explicado por la potencia total, que pues esta potencia total se asocia a ineficiencias o eficiencia en la transmisión de la potencia, la fuerza de tracción, los accesorios, la fricción interna, y esto que ustedes vieron a detalle en sistemas motrices, ¿no? Entonces, estos elementos confluyen para que se pueda tener un factor de eficiencia en el consumo de combustible y poder hacer una estimación de cuánto combustible se consume. Y de ahí que la carencia, lamentablemente, la carencia en este tipo de análisis detallados del consumo de combustible, que no sepamos cómo hacer buenos cálculos, buenas estimaciones en el consumo de combustible, pues hace que hoy en día el robo hormiga de combustible en el autotransporte sea una práctica común, ¿no? Lamentablemente, los administrativos, los directivos de las empresas de transporte de carga, pues no tienen una buena formación en estos elementos técnicos que permitan hacer estimaciones del consumo de combustible fiables, y que pues se crea indudablemente en la palabra del operador, quien lamentablemente a veces cae en estas prácticas, ¿no? Del robo de combustible. Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, el modelo de consumo, donde este índice se puede calcular a partir de la fórmula aquí desglosada, ¿sale? Y que bueno, pues obviamente nosotros
Si incluso nosotros como ingenieros al ver esta fórmula parecería que pues es complicada y que finalmente es muy teórica y que en la práctica no tiene aplicación, pues eso acentúa lo que comentaba hace un momento, ¿no? Que incluso, pues ya ustedes también lo vieron en los videos de la Canacari, del doctor José Luis Jiménez, justamente es parte de la problemática del transporte de carga en México. Pues nosotros entonces podríamos calcular o hacer una estimación del consumo de combustible a partir de estas ecuaciones si tenemos acceso a la información que está registrada aquí. Y bueno, pues el consumo de combustible, dependiendo de la velocidad, podría darnos estas curvas típicas, ¿sale? Donde pues al principio entre la velocidad sea más baja, el combustible es más alto y eso se da sobre todo en zonas urbanas. Conforme la velocidad se incrementa, tendemos a llegar al consumo óptimo o al valor óptimo, que es pues el consumo más bajo de combustible por kilómetro. Pues aquí también tenemos para diferentes tipos de transporte, vemos que el consumo óptimo va cambiando. Y bueno, pues aquí tenemos otros puntos de interés. Pero bueno, pues esto ya se está alargando. Más adelante vamos a hacer algunos ejercicios detallados sobre este consumo. El consumo de llantas lo podemos calcular a partir de la fórmula establecida en esta diapositiva. TC se refiere al consumo total de llantas por cada 1000 kilómetros de viaje del vehículo. NW es el número de ruedas o llantas del vehículo. EQNT se refiere al número equivalente de llantas nuevas consumidas por cada 1000 kilómetros en una sola rueda. RREC es la relación entre el costo de un reencauche, o sea, la reparación, y el costo de una llanta nueva. NR, el número de recauches que se pueden hacer por llanta. P-stop, pues es la distancia total en miles de kilómetros recorrido por la estructura, la carcasa de la llanta. BEHFAC es el factor de ajuste por tipo de vehículo. TYRFAC, factor de ajuste por tipo de llanta. Y el factor de ajuste por congestión. Todos estos elementos me pueden hacer una estimación del consumo total de llantas. Claro que en la práctica, pues, si es difícil encontrar estos aspectos técnicos, valdría la pena hacer un registro estadístico sobre cada uno de los tipos de vehículo que tenemos y el número equivalente de llantas nuevas que estamos consumiendo por cada 1000 kilómetros. Si en la empresa hacemos un registro de cuántas llantas se van adquiriendo por cada 1000 kilómetros de nuestros tipos de vehículos, al final se pueden hacer estimaciones sobre el consumo que se está teniendo, el consumo unitario. Lo mismo va para el aceite de motor, ¿sale? El aceite de motor, pues por el tipo de vehículo que tengamos, vamos haciendo un registro de cuánto aceite en litros se consume por cada 1000 kilómetros. Esto es por vehículo individual. ¿Sale? Y bueno, pues aquí ya tenemos
el último elemento, que es la limpieza y lavado de vehículos, donde una tabla como esta nos puede llevar la bitácora de la frecuencia en la limpieza y lavado de vehículos del transporte. El tipo de vehículo, el tipo de ruta, limpieza interna. Y pues de mi parte sería pues todo, todo lo que tendríamos que ver sobre costos. Esta es un panorama general de lo que implican los costos, una radiografía detallada de los costos en servicios de transporte y carga, que como se están dando cuenta, pues es mucha talacha, pero que a partir de esa cuantificación se podría hablar realmente de qué tan productivo es el transporte de carga y se puede hablar realmente de qué tan rentable es el ofertar servicios de transporte con todos estos elementos. Bueno, pues les agradezco que sigan con bastante empeño en su formación. Nos queda muy poquito tiempo, ya se viene el segundo examen parcial y pues hay que ponerse a estudiar y concluir sus actividades pendientes.